Saludos, en este video les estaré explicando un poco acerca de lo que es la suma de Riemann y posteriormente sobre las integrales definidas. Una suma de Riemann es un artilugio matemático diseñado para calcular una aproximación del área de una superficie acotada por una función o curva. Cuando queremos calcular el área de superficies tales como triángulos, cuadrados o trapecios, usamos para ello sencillas fórmulas que han sido creadas para tal fin. Para ejemplificar esto, veamos las siguientes gráficas. En la primera podemos ver un triángulo. Se desea calcular el área B desde el punto A hasta el punto B que está entre la función f y el eje x de nuestro plano cartesiano. Sabemos que el área de un triángulo se obtiene calculando la mitad del producto de la base por la altura. La base es la distancia entre los puntos A y B, mientras que la altura, en este caso, ya que tenemos un triángulo rectángulo, la obtenemos al evaluar el punto B en la función f, lo cual nos da el punto C del eje Y. Igualmente, en la segunda figura vemos una función cuya gráfica es una línea horizontal paralela al eje X. Se desea calcular el área entre el punto A y B del eje X que está entre la gráfica de la función y el eje X. Como sabemos, esta figura que se forma es un rectángulo. Igualmente, para el rectángulo, la forma de calcular su área es muy sencilla, que es el producto de la base por la altura. Aquí igualmente la base es la distancia entre A y B y la altura está dada por el punto C, el cual resulta de evaluar cualquier número en la función f. Al realizar el producto obtenemos el área de la superficie A, que es lo que deseamos. Podemos ver que resulta bastante sencillo. Sin embargo, cuando queremos calcular el área de una superficie delimitada por una función cuya gráfica en el plano es una curva como la siguiente, no podemos realizar el cálculo de una forma tan sencilla. Es ahí donde surge la siguiente pregunta. ¿De qué manera puedo calcular el área de esta región, aunque sea una aproximación razonable a esta área? Para darle respuesta a esta pregunta, apelamos a una idea muy simple. Si subdividimos la superficie en regiones más pequeñas y usamos una figura cuya área sea más fácil de calcular, como el rectángulo, podemos aproximar el área sumando las áreas más pequeñas. Como podemos ver en este ejemplo, subdividimos la región S, ubicada entre el eje X y la función, esta región que hemos llamado S, la subdividimos en 4 regiones más pequeñas. A partir de aquí podemos calcular el área de cada una de estas subregiones, las cuales hemos representado con rectángulos para obtener una aproximación del área que buscamos. Al sumar cada una de estas subáreas, pues obtendremos dicha aproximación. Ya que hemos subdividido la superficie en 4 partes iguales, llamaremos delta x al ancho de la base de cada uno de estos rectángulos, ya que si subdividimos la distancia entre A y B en partes iguales, obtendremos un delta x igual para cada rectángulo. Por lo tanto, entonces, S sub i va a ser igual a f de x sub i por delta x, que es lo que acabamos de referirnos. Sería la distancia entre B y A entre 4. Entonces, por ejemplo, S sub 1 va a ser igual a f de x sub 1 por delta x, que va a ser en este caso, la altura f de x sub i está ubicada en este punto, y la base, que es delta x, la base por altura. Tenemos así cada una de estas áreas en las que subdividimos nuestra región delimitada por la función f y el eje x. Entonces, una aproximación del área de S sería la suma de S sub 1
S2, S3 y S4, como vemos aquí, lo cual en notación de sumatoria se expresa de esta manera. Ahora veamos cómo podemos aplicar esta noción de una manera más generalizada. Tenemos una curva y queremos el área debajo de esta curva, en el intervalo AB. Entonces subdividimos dicho intervalo en n partes iguales. Y finalmente creamos los rectángulos para aproximar el área que buscamos. Entonces, el ancho de cada una de las subdivisiones del intervalo, es decir, delta x, va a ser igual a la distancia entre A y B dividido por la cantidad de subregiones que creamos, es decir, entre n. Y así, la aproximación del área total estaría dada por la suma de cada una de las subdivisiones que tenemos. Cabe destacar que si hacemos la cantidad de subdivisiones, es decir, la cantidad n, cada vez más grande, obtendremos una aproximación más precisa del área. Y pues básicamente esta es la idea central de lo que llamamos una suma de Riemann. Es aproximar el área que hay entre una función y el eje de x a través de rellenar esa superficie con rectángulos y sumar las áreas de estos. Se trata de una idea muy simple, pero que resulta muy útil. Ahora veamos algunos de los distintos tipos de sumas de Riemann que existen. Tenemos la suma de Riemann por la izquierda, por la derecha y suma de Riemann por el centro. Estas se diferencian por el valor que cada una toma como altura de cada rectángulo de la subdivisión. Tenemos primero la suma de Riemann por la derecha. En esta, la altura de los rectángulos va a ser la esquina superior derecha de los mismos. En la suma de Riemann por la izquierda, los rectángulos tocan a la función con la esquina superior izquierda. Y en la suma de Riemann por el centro, la altura de cada rectángulo es la imagen del medio de cada subdivisión. Y bueno, esto ha sido todo por este video sobre la suma de Riemann. Espero que les haya gustado y que hayan logrado aprender todo lo que se explicó. Nos vemos en el próximo video sobre integrales de Riemann.